Estamos de regreso con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer. Bendiciones, amada iglesia. El día de hoy quiero agradecer a mi amado Padre Celestial y al apóstol Sergio Enríquez, mi Padre espiritual, a quien el día de hoy me han permitido el tener este privilegio de compartir esta palabra, esta enseñanza al cuerpo ministerial de Ministerios Ebenecer y al cuerpo de Cristo en general. Esta palabra que ha puesto en mi corazón y poder trasladar un mensaje que sé que será de bendición para sus vidas. Así como lo es para mí, así yo creo que también será de gran bendición para cada uno de ustedes. Deseo en mi corazón que esta palabra pueda ser martillada en sus corazones, que pueda ser de gran bendición y que sea una palabra inspirada por el bendito Espíritu Santo, que el Señor es quien nos instruye, quien nos enseña a través del Espíritu Santo. Gracias por ello y de verdad me gozo el que me hayan permitido el trasladar este mensaje. Hagamos una breve oración, amados hermanos, y demos comienzo a esta palabra. Amado Señor, quiero suplicarte, quiero pedirte, Señor, que tú llenes mi boca, Señor. Que tú la llenes para poder trasladar este mensaje, Señor, que es una palabra que me has permitido prepararla, Señor, sabiendo que viene de ti, Señor, que viene de lo profundo de tu corazón, y eso es lo que anhelo, el que vaya y que pueda ser sembrada en el corazón de tu amada, de tu iglesia, Señor. Te pido, Señor, que tú estés preparando esos corazones para que esta semilla que es sembrada en ellos pueda dar ese fruto perfecto, Señor, en su tiempo. Un fruto agradable, un fruto perfecto y en su tiempo, Señor, en el cual puedan ellos recibirla y que sea con agrado, Señor. Muchas gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Y bueno, yo al estar recibiendo la palabra a través de este ministerio que en verdad de la sana doctrina que hemos estado recibiendo por parte del Ministerio de Ebenecer, a lo largo de este tiempo que hemos tenido de pandemia, cómo es que ha habido situaciones complicadas en este caminar. Ya vamos casi para 2 años y es una situación que ha sido difícil, yo creo que para muchos, ¿verdad? Y bueno, existen acontecimientos que en este tiempo, ¿sí?, están sucediendo en todo el mundo, ¿sí? Y todo esto viene siendo parte de los escenarios escatológicos que en su momento el apóstol Sergio Enríquez nos ha estado ministrando, nos ha estado enseñando, ¿verdad? Los cuales son prácticamente esos relojes que están marcando el final de los tiempos, ¿verdad? Tiempos finales de la iglesia, y cada vez más intensos, cada vez vienen con mayor intensidad estos acontecimientos, y debemos entender que son advertencias que Dios prácticamente nos está enviando a través de todos estos escenarios. Si podemos marcarlos individualmente, de verdad es algo tremendo, ¿verdad? Hablamos de los escenarios tierra, el escenario cosmos, el escenario Israel, el escenario Babilonia, ¿verdad? Lo que es la parte religiosa, lo que es el aspecto también de la familia, por mencionar algunos, ¿verdad? Y de verdad, ya no solamente a través de la Biblia, que es algo hermoso, cómo nos deja ver a través de la palabra, de todos los acontecimientos proféticos que se han estado cumpliendo al pie de la letra. Sin embargo, déjenme decirles que hoy vemos estos acontecimientos tan palpables, tan de cerca, que día a día estamos nosotros observando, que estamos viendo a través de todas las información, a través de los medios de comunicación, y de verdad es que están a la orden del día.
y cada vez se van encrudeciendo más y más y más. Hablando de estos acontecimientos finales que hoy podemos palpar y que vemos todos los días, ¿verdad? Siempre hay noticias tremendas. Pero fíjense, el deseo de Dios es que como cristianos sigamos con la misma convicción de siempre. O sea, que estemos con todo ese anhelo y deseo de ponernos en esa brecha, ¿verdad? De estar buscando siempre del Señor. ¿Cómo? Pues bueno, congregándonos, escuchando la palabra, leyendo la palabra, el que podamos estar en esos momentos de intimidad y de comunión con el Señor. Y esto poniéndonos precisamente en el sentir de buscar esa esperanza, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa esperanza definitivamente de Él, de que Él vendrá por su iglesia. De verdad, o sea, es algo que nosotros creemos fervientemente. Aun cuando vemos estos acontecimientos, cada vez vemos que la venida del Señor viene pronto. Entonces, la palabra es muy clara, ¿verdad? Y el Señor, a través de 1 Tesalonicenses, recordemos, ¿verdad? En 4:16 dice que Él vendrá y que habrá ese arrebatamiento. Más adelante vamos a estar hablando precisamente de este punto, pero ese arrebatamiento cada vez está más cerca, y es algo que tenemos que estar listos y preparados para poder nosotros dar la talla, que podamos tener la estatura de ese varón perfecto, ¿verdad? Que es la estatura del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Pues buscando, inquiriendo la palabra, estar leyendo la palabra, estar congregándonos a la manera de que estemos nosotros preparándonos para ese hermoso acontecimiento. Para toda persona, también quiero decirles, ¿verdad? Para todas las personas, particularmente quiero hablar a la gente de la iglesia cristiana. También hemos podido ver que hay muchas personas que se han alejado, se han retirado, se han estado apartando. Definitivamente hay gentes que han abandonado el evangelio, tristemente. ¿Sí? Aun cuando se les ha ministrado, se les ha hablado, y hay gente que ha entrado en un aletargamiento, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia han estado en una zona de confort, han estado en una debilidad espiritual, ¿sí? Y también cambiando hasta la forma de pensar. Pero créanme que esto es algo tremendo, y vamos a entrar en materia de la palabra. Fíjense, llega a haber momentos de que se han estado hasta enfriando. ¿Y por qué no llegar hasta el momento también de llegar a apostatar de la fe? Y puedo seguir hablando de todo esto, pero yo creo que hay algo que el Señor está haciendo en su pueblo, a manera de que sea cautivada la iglesia, la amada, que el estar hablándonos, ¿verdad? A manera de que nosotros estemos de alguna manera buscándole en todo tiempo. Pero bueno, también no quiero dejar de mencionar que este tiempo que ha habido de pandemia, de encierro en los hogares, en sus casas, también déjenme decirles que esta situación de pandemia también ha permitido, ¿sí? Ha permeado también el que a través de estos medios de las redes podamos tener mayor alcance, y que el evangelio sea llevado a lugares que quizá inimaginables, y que hoy hay gente que también está conociendo del Señor. Y eso es glorioso, porque finalmente nosotros tenemos esa oportunidad de poder llegar a ellos, pero es por la gloria de nuestro amado Señor. Gloria a Dios por ello. Entonces, veamos de lo que es rescatable, el que podemos alcanzar a través de los medios de comunicación, a través de estas redes. Sí, es algo glorioso, de verdad, y yo quiero señalar como esa parte rescatable de estos tiempos donde hemos estado encerrados por esta situación de pandemia, pero que a través de estos medios hemos podido trasladar un mensaje de salvación para muchos que no conocen del Señor. Amén por ello, amados hermanos. De verdad es algo glorioso, y yo me gozo porque hemos podido ver que hay personas que han sido alcanzadas. Sí, alcanzadas que en su momento ni pensábamos poder llegar a lugares tan difíciles, pero creo que a través de estos medios ha sido posible.
¿Y cuántos dicen amén por esto, amados hermanos? Amén. Entonces, el tema que hoy quiero trasladarles se titula Discerniendo los tiempos. Y yo sé que hay mucho de qué hablar en relación, pero sobre todo en estos tiempos tenemos que saber qué es lo que debemos de hacer. Pero para ello primero tenemos que discernir los tiempos. Y yo quiero citar esta palabra, esta porción de la palabra que está en Primera de Crónicas 12:32, que dice en una versión de la Biblia de las Américas, y dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Vemos que los hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos, pero también sabían qué hacer. Y dado que nos ha tocado vivir en este último tiempo, significa que como iglesia debemos inquirir la palabra, debemos de inquirir la palabra de Dios, debemos de estudiarla, debemos de introducirnos bien a la lectura para poder discernir precisamente lo que en la palabra nos está trasladando la Santa Biblia, ¿verdad? Entonces, el inquirir en la palabra de Dios y rogarle precisamente al Espíritu Santo que nos dé esa revelación, que nos dé esta forma de poder comprender lo que el Señor nos está tratando, lo que nos está diciendo a través de su palabra, para estar apercibidos precisamente de todas las señales que nos ayudan a conocer la cercanía de la parucía gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy yo quiero decirles que de verdad es algo que tenemos que estar tomando en cuenta, que pronto viene el Señor Jesucristo por la iglesia. Y es algo que tenemos que estar nosotros preparados. No nos queda mucho tiempo. Y por eso es el apercibimiento, por eso es la invitación a que estemos en la búsqueda intensa, en la búsqueda constante del Señor y de estar preparándonos para este momento. Así es que es algo que en mi corazón está, como sé que es en el ministerio, a través del apóstol Sergio Enríquez, con todo el cuerpo ministerial que hay, se han dado a la tarea de estar ministrándonos a través de las redes, a través de estos medios de comunicación, y de verdad es algo hermoso, porque cuántos retiros ya se han llevado a cabo, y es todos los días. Y de verdad está desde muy temprana hora hasta altas horas de noche. Todos los días siempre hay servicios en el cual estamos teniendo una enseñanza, una instrucción. De verdad que es hermoso el poder estar en una sana doctrina en la cual el Señor nos está instruyendo en todo tiempo. Así como dice la palabra, ¿verdad? El que debemos estar nosotros en todo tiempo, estar orando, ¿verdad? Estar inquiriendo la palabra. Así es que yo los invito, amados hermanos, a que estemos buscando al Señor. El Señor Jesús se refirió, fíjense, a esto cuando dijo esto en Lucas 12:56. No puse este versículo, pero dice: sabéis discernir el aspecto del cielo, pero ¿no podéis discernir las señales de los tiempos? Como diciendo, ¿le pones más atención al reloj terrenal que al reloj, llamémosle, sí, celestial, ¿verdad? Pero no a lo que marca en lo celestial. Es algo tremendo. Estamos más ensimismados en las cosas terrenales, en lo que está aconteciendo aquí en la tierra, y que eso nos distrae, eso nos desvía de muchas cosas, a lo cual nosotros debemos de estar en búsqueda del Señor en lo celestial. Pero estamos muchas veces más enfocados a lo que pasa en la tierra
que lo que Dios está preparando para nuestra vida eterna. Y miren, para ello quiero ir al siguiente punto, y esto nos permite entrar a lo que es, veamos, operación error, la operación de error. Y miren, vean en este versículo que hay en 2 de Tesalonicenses 2:11. Dice, por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error, para que crean a la mentira. La Biblia habla claramente que hay una operación de error. También habla claramente que creen en la mentira y la aceptarán. Esto será para los que rechazaron el Espíritu de verdad y no creyeron a la verdad, ¿sí? Y de esta forma crean a la mentira y se condenen. Y dentro de esas preguntas, fíjense lo que surgen. Surgen algunas cuestiones aquí, unas preguntas, y son estas, miren. Por ejemplo, ¿quiénes reciben esta operación de error? El por qué también. También dice que ¿qué fue lo que los condenó a ser engañados? ¿Quién envía dicha operación? Y también dice que es visible al ojo humano. Otra cuestión es que si ya empezó y si ya, ¿cuándo? Y miren, vamos a verlo rápidamente. De esta operación de error comenzaré hablando precisamente de quiénes, sí, son las que lo reciben. Y veamos en 1 de Juan 4:6. Esto en una versión de Reina Valera 60 nos habla, dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, pero miren, quiero trasladárselo en otro lenguaje, en otra versión de traducción del lenguaje actual. Y dice, pero nosotros pertenecemos a Dios. Y podemos saber quién tiene el espíritu que dice la verdad y quién tiene el espíritu de engaño. El que es de Dios nos hace caso, pero el que no es de Dios nos ignora. Entonces está muy claro. Finalmente, lo que tenemos que ver es que si nosotros somos de Dios, Él está al pendiente de nosotros, Él está atento a las cosas que nosotros estamos buscando de Él. Pero si realmente no estás tú en esa búsqueda, si tú no estás, llamémosle, en el sentido de que tú has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, si tú no has tenido esa oportunidad, ese nuevo nacimiento, el que tú hayas recibido al Señor Jesucristo, de verdad, créeme que has estado perdiéndote esa gran bendición, el de poder ser hijo de Dios. ¿Por qué digo esto? Finalmente, recordemos en el libro de Juan 1:11, ¿verdad? Dice que a los suyos vino y los suyos le rechazaron. Estamos hablando del pueblo judío, ¿verdad? Rechazaron al Señor Jesucristo, pero dice, mas los que le recibieron, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, al reconocer al Señor Jesucristo en nuestro corazón, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estamos en ese proceso, ¿verdad? Nosotros hemos sido injertados a la vida. Por lo tanto, nosotros somos hijos de Dios, pero aquellos que hoy no han recibido al Señor Jesucristo, hoy es un momento muy especial. Si tú hoy estás al alcance de mi voz y no has recibido al Señor Jesucristo en tu corazón, hoy es un buen momento para que tú puedas hacer esa confesión con todo tu corazón. Dice Romanos 10:8, ¿verdad? Que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, que Jesucristo
es mi único Señor y Salvador. Entonces, es importante que para esto, como dice esta escritura, ¿verdad? Dice que el que es de Dios nos hace caso. O sea, Dios hace caso a que es hijo, ¿verdad? Pero el que no es de Dios, ¿qué dice? Que lo ignora, ¿verdad? Entonces, habla de que el que no es de Dios, dice que no lo oye. En la primera versión que yo leí, que les trasladé, ¿verdad? Y dice que en él opera un espíritu de error. Entonces, otro aspecto es ¿por qué? El porqué de ese espíritu de error en 2 de Tesalonicenses 2:10. Dice, y usará toda clase de maldad para engañar a los que van a condenación, porque no quisieron aceptar y amar la verdad para recibir la salvación. Aquí hay una advertencia y dice, y hay una afirmación aquí, dice, no amaron la verdad. Entonces esto los convirtió en un caldo de cultivo para la mentira y para el error. Entonces, nosotros tenemos que amar la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Tiene un nombre y es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, recordemos lo que él citó, ¿verdad? Dice que yo soy el camino, yo soy la verdad. Entonces Jesús es la verdad, ¿verdad? Entonces, a través del Señor Jesucristo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad es el Señor Jesucristo y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Otro aspecto de esta operación error es que los condenó a ser engañados. Y miren lo que nos dice en 2 de Tesalonicenses 2:11-12. Dice, por tanto, pues, enviará Dios en ellos operación de error, para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que creyeron a la verdad. ¿Quién dijimos que era la verdad? Jesús. El Señor Jesucristo, ¿verdad? Antes consintieron a la iniquidad. Entonces, la facilidad de la operación de error es que la humanidad no toma en serio el mentir y se convierte en un caldo de cultivo, ya lo había mencionado, ¿verdad?, para dicha operación, y esto alcanza en gran medida a muchos cristianos. Muchos cristianos, hablábamos al principio, de que entran en un aletargamiento, en una condición de una zona de confort, donde muchas veces dejan de buscar la palabra, de congregarse, dejan de estar inquiriendo la palabra, de estar en oración. ¿Y qué pasa? Los que no aman la verdad, Dios dice aquí la palabra, ¿verdad?, que enviará a Dios en ellos una operación de error. Entonces, en gran medida, esto ha sucedido en muchos cristianos, porque han dejado de amar la verdad. Qué triste, ¿verdad? Qué triste, es ya una forma de vida para muchos, pero también recordemos que Dios es un Dios de misericordia. Y si hoy que tú estás escuchando y ha llegado ese momento en que ha entrado esa pasividad en ti, que ha llegado un momento como de entrar en una zona de confort, de no tener esa búsqueda al Señor, hoy el Señor dice que Él es un Dios de misericordia y alcanzamos perdón. Cuando nosotros hay ese arrepentimiento en nuestro corazón, puede haber una reconciliación con nuestro amado Señor. Entonces, otro aspecto viene siendo, es visible al ojo humano. Ya empezó, y si ya, ¿esto cuándo sucedió? Y miren lo que dice, si su influencia espiritual ya está operando en aquellos que no tienen amor por la verdad para ser salvos. O sea, no tienen ese amor, esa búsqueda del Señor Jesucristo, quien es el que vino para darnos salvación y vida eterna.
pero también puede influenciar a aquellos que han perdido ese amor por la verdad y contaminándose, por supuesto, ¿verdad? Siendo confundidos y engañados. Entonces hay que tener cuidado, porque esa es una operación de error donde estarán siendo confundidos, donde estarán siendo contaminados y engañados. Y esto nos puede llevar precisamente al siguiente punto, que es una apostasía generalizada. Y miren lo que nos dice que es una apostasía. Esto viene siendo como un divorcio, es como el matrimonio, ¿verdad? Viene siendo como una separación, es como el divorcio entre ambas personas. Y esto es así, habrá una separación de la comunión que yo tengo con el Señor. Eso habla de una apostasía. El que nosotros finalmente no nosotros, ¿verdad? Que Dios reprenda esta condición. En ningún momento esto hablo para aquellos, ¿verdad? Aquellos que se han retirado, que se han apartado de las cosas del Señor. Entonces, ¿qué ha sucedido? La apostasía viene siendo divorcio o separación, una retractación, un abandono, una renuncia, ¿verdad?, a lo que antes creían. Entonces la apostasía es equivalente a un divorcio entre dos que hicieron ese pacto, ¿verdad? Y en ese tiempo final de la iglesia se caracteriza una apostasía generalizada. Y miren, vayamos a 2 Tesalonicenses 2:3, que nos dice que nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y para que haya una apostasía generalizada, tiene que haber primero una involución individual del cristiano, que inicie con la dureza del corazón a causa del pecado, la falta del arrepentimiento y no ponerse a cuentas con Dios. Luego se continúa con la herejía, pasando después a la blasfemia y por último llegará a la apostasía. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que el enemigo, precisamente sabiendo que le queda poco tiempo, él está a marchas forzadas, trabajando arduamente para poder hacer que aquellos que en algún momento depositaron esa fe en el Señor y que eran hombres que realmente amaban la verdad, que amaban al Señor Jesucristo, que estaban en la búsqueda del Señor, Él está trabajando para que no sean arrebatados en esta parucía que pronto viene el Señor. Y esto también para que sean apartados de la iglesia y que no sean arrebatados, ¿verdad? Entonces, yo de verdad invito a aquellas personas que en su momento se han estado alejando, busquen del Señor. El Señor no tarda, Él está a las puertas y Él está pronto, porque las bodas del Cordero están anunciándose y hay que estarnos preparando para este acontecimiento. Engañarán a muchos. Y dice, ¿qué es engañar? ¿Sí? Y del griego planao, del diccionario Strong, la G4106, que significa engañar, extraviar, descarriar, seducir. Pero miren también lo que dice, llevando al error. Engañar, llevando al error y también seduciendo. Entonces, acerca de esta operación de error, el Señor Jesús advirtió precisamente de este engaño. Y miren, en Mateo 24, del 4 al 5, el 11 y 24, miren lo que nos está diciendo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Termino con el 24.
Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El objetivo precisamente de engañar aún a los escogidos es para que pierdan esa esperanza respecto al arrebatamiento. ¿Sí? Más tarde, vemos que el apóstol Pablo también advierte a la iglesia, ¿verdad?, que este engaño, y hace referencia precisamente a la apostasía como una señal, ¿verdad?, previa a la aparición, a la parucía que va a ser del Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, yo quiero decirte que en estos últimos tiempos el enemigo está arduamente trabajando. Y podemos ver cómo mucha gente se ha desviado, cómo se ha apartado del Señor. Pero de verdad hoy el Señor está poniendo en mi corazón el poder hacer que la iglesia, su amada, esté en búsqueda, que esté enamorado, que esté enamorada y apasionada por el Señor Jesucristo. Que en ningún momento dejemos de estar buscándole, porque los tiempos son finales de la iglesia, porque pronto viene el Señor Jesucristo por su iglesia. En 2 de Tesalonicenses 2:3 dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, como nunca antes, podemos ver cómo la humanidad está cerrando sus ojos a la verdad, porque es más placentero el error. Es más placentero el error, ¿sí? Sin embargo, Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? O sea, bueno, aquí estoy mencionando que la humanidad cierra sus ojos ante la verdad, porque para ellos es mejor las cosas de este mundo. Para ellos muchas cosas es placentero, y eso es un error. Yo no digo que no estemos aquí en el mundo. Bien lo ha dicho el Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo a sus apóstoles. Que ellos estaban aquí, en este lugar, en este mundo, pero ellos más no eran de este mundo. Y te lo digo también a ti, amada iglesia. Nosotros no somos de este mundo, amada iglesia. Nosotros somos celestiales y vamos camino a casa. Vamos camino a casa. Así es que el Señor viene pronto por su amada y habrá bodas del Cordero. Y nosotros estaremos en ese lugar. Así es que Dios está preparando este momento especial para que tú hoy, el día de hoy, estés afianzándote cada vez más en buscar al Señor. Amén. Dice en 1 de Pedro 2:1, despojaos pues de toda maldad y de todo engaño, de hipocresías, envidias y maledicencias. Cuando la Biblia habla de todo, nos deja ver que se dará un engaño completo, el cual será antecedido por diferentes tipos de engaños. Y esto lo vamos a ver, que al sumarse precisamente todos estos engaños completan el error, ¿sí? Y es a lo que nosotros le estamos llamando la operación del error. Entonces, así como me atrevo a decir que así como la suma de la palabra es verdad, la suma de la palabra es verdad, así está el enemigo haciendo también este punto. Que todos aquellos engaños completan ese error y ellos están llamándole la operación del error. O sea, hay tanta mentira, hay tanto engaño, ¿sí?, que esta suma de todo es el error y es la operación del error. Y eso lo está haciendo el enemigo.
Y eso está haciendo que muchos estén cayendo en esta condición. Por eso la apostasía, donde muchos están cayendo en apostatar de la fe en el Señor, dejando realmente ese amor precioso al Señor Jesucristo por amar más las tinieblas que la luz. Y es algo que no podemos hacer nosotros. No podemos darnos ese lujo de poder apartarnos de las cosas del Señor. Hoy estamos más cerca que nunca del arrebatamiento. Por lo tanto, yo te invito, amado hermano, hermana, a que no te distraigas. Sigue buscando en todo tiempo al Señor Jesucristo. Diferentes clases de engaños. Existen diferentes clases de engaño, aunque hoy por el tiempo, ¿sí? Ya ahorita más o menos estoy sobre el tiempo, entonces nada más voy a mencionarles uno, ¿verdad? Fíjense, razonamiento persuasivo. Esos razonamientos persuasivos, estamos hablando, al ser persuasivo es algo contundente, es algo que te afirma, es algo que es categórico y es determinante, es definitivo. Entonces, dice en Colosenses 2:4, esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Entonces, hay razonamientos en esta humanidad, ¿sí? Hay tanta gente que hoy entra en una condición de razonamiento humano, más que del conocimiento de lo alto. Y esto es algo tremendo porque podemos cometer muchos errores. Fíjense lo que dice en la Biblia, Palabra de Dios para Todos. Dice, les digo esto para que nadie los engañe ni les diga algo que parezca cierto, pero que en realidad es falso. Entonces quiere decir que muchas personas te pueden estar trasladando mensajes y enseñanzas que pareciera verdad, pero que realmente son mentira. Tengamos mucho cuidado con lo que estamos escuchando. ¿A quiénes estamos escuchando? ¿Sí? Tengamos mucho cuidado. El Espíritu de Dios te da que discernir. Y eso es lo que el Señor hace en cada uno de sus hijos. Pone en nosotros el discernimiento de espíritu. Y tengamos cuidado de qué es lo que estamos escuchando. Por eso, tengamos cuidado al estar espiando en otros campos, el estar escuchando enseñanzas no del ministerio, porque puede traer confusión, puede traer engaño. Inclusive, te pueden estar endulzando los oídos. Pero ¿sabes qué? Tengamos mucho cuidado, porque puede ser desviado, puede ser contaminado. Ahora, vemos algunas características de los que apostatarán. No aman la verdad. Uno de ellos es que no aman la verdad. En 2 Tesalonicenses 2:10 dice, engañará con toda perversidad a los que van a la perdición por haber dicho no a la verdad y por haberse negado a amarla, lo cual los habría salvado. Quien no tiene amor a la verdad todavía está dudando y dicen, sí, será, no será, ¿verdad? O a diferencia del que está en la verdad. Y esa verdad es que afirmamos cuando decimos que amamos al Señor Jesucristo. Nosotros en ningún momento podemos caer en una condición de duda. Bien dice la palabra, ¿verdad? Que si eres frío o eres caliente, más vale, ¿verdad? Porque si eres tibio, dice que Él te vomitará de su boca. Por lo tanto, yo creo que es importante que tienes que buscar y ser firme en la palabra. No sé cuánto tiempo me queda, pero estaremos yéndonos un poquito más rápido. ¿Sí? Otros dicen que no soportan la sana doctrina. Y esto de no soportan es que no toleran, no aguantan. Y en 2 Timoteo 4:3 dice, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos. Otras versiones dicen que les digan lo que quieren oír.
ya hablábamos, ¿no? Que endulzar sus oídos, que los complazcan diciendo lo que quieran escuchar. Otra versión es que conforme a sus propias pasiones, ¿verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es que esta operación de error se dará justamente en cristianos que no soportan la sana doctrina, que no toleran, dice, ¿verdad? Entonces, espiritualmente son débiles y se han acomodado en un evangelio, pues light, en un evangelio donde pues ni fu ni fa, simplemente, ¿verdad? Se dicen cristianos de nombre nada más, pero no hay una convicción de la búsqueda del Señor. Otro aspecto es que apostatarán de su fe en Cristo, ¿sí? Y dice que en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En estos tiempos el engaño se manifestará de muchas formas, y esta es una clara advertencia para poner mucho cuidado a quienes estamos escuchando prédicas y enseñanzas de espíritus engañadores. Tengamos cuidado de estar escuchando otras doctrinas, otras enseñanzas, porque ¿quién no dice que hay ahí espíritus engañadores? ¿Sí? Y a doctrinas de demonios. Algunos serán realmente convencidos y estos apostatarán de la fe. Tengamos mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no, esto es renunciar precisamente al Evangelio. Entonces, tengamos mucho cuidado, ¿sí? De no ir a espigar a esos otros campos donde no se ha sembrado realmente la buena semilla, ya que por error doctrinal nos puede acarrear ciertas condiciones de engaño y contaminarnos, ¿sí? Sin duda, en la operación de error existe una relación entre espíritus engañadores de doctrinas de demonios, ¿verdad? Entonces, por ello, en la Biblia, como nuestro Señor Jesús, anticipándose a esta operación de error, establece precisamente esos 5 ministerios. Y esos 5 ministerios es algo que nosotros no podemos dejar de mencionarlo. Por ello habla precisamente en Efesios 4, 11, 14, y dice que Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, para la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entonces, justamente el Señor aquí al apóstol Pablo, ¿verdad?, instruye. ¿Y qué es lo que dice? Que para ello instruyó al ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para poder equipar a la novia, para poder prepararla, para instruirle, enseñarle. Pero sobre todo también dice que para que no sean, dice entonces, no sean como niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por vientos y corrientes de doctrinas, sino que estemos nosotros preparándonos conforme a lo que la palabra nos está instruyendo a través de la Santa Biblia. Entonces, una vez cumplido, ¿verdad?, esta instrucción que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos da en Efesios, el ser equipados para ser alcanzados, ¿sí?, para alcanzar precisamente esa estatura que Dios quiere, ¿sí? Híjole, me queda muy poco tiempo, y la verdad todavía me falta bastantito, pero creo que llegaré al punto medular. Sí, ya estoy en los últimos momentos, pero quiero
hablarles sobre el Espíritu de verdad. Y esto es precisamente el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo quiero decirles que en 1 Juan 4:6, ya hablamos del Espíritu de error, pero yo quiero hablar del Espíritu de la verdad. O sea, no puedo cerrar este mensaje si no les digo que, como dice en esta enseñanza, nosotros somos de Dios, dice la palabra. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, nosotros le conocemos porque mora en nosotros y está en nosotros, ¿verdad? A diferencia justamente del mundo que no puede recibirlo porque no le ve ni le conoce, ¿sí? En Juan 14, eso es Juan 14, 17, ¿verdad? Otro punto es que procede del Padre. Jesucristo lo envía para darnos testimonio acerca de Él. Me voy a ir un poco más rápido. Nos guía a todos, dice que nos guía a toda la verdad. Nos guía a toda la verdad y nos hace saber las cosas que habrá de venir. Nos da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Con el Espíritu Santo fuimos sellados como propiedad de Dios. Esto en Efesios 1:3. Ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía en 2 Corintios 1:22 y dice, nos fue dado el Espíritu Santo como garantía. Esto en 2 Corintios 5:5. Entonces, cuán importante es que en nuestra vida espiritual reconozcamos el señorío del Espíritu Santo. Es importante que nosotros demos ese reconocimiento al señorío del Espíritu. ¿Para qué? Esto es para que nos santifique, para que nos redarguya, para que nos guíe, nos consuele, para que nos dé poder, nos dé autoridad, nos dé su revelación, que nos dé sus dones, esos dones que se manifiestan en nosotros y nos enseñe. Prácticamente está hablando de que Él dice que nos recuerda todas las cosas, ¿sí? Nos recuerda todas las cosas. Entonces, termino yo con esto. Sé que me queda muy poco tiempo, pero Dios está siendo paciente. Y 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios desea que ninguno se pierda, amada iglesia. Que todos estemos en la búsqueda de esta promesa que el Señor ha dado y no nos perdamos. Termino con este versículo. Y yo sé que esto es algo que anhelamos y deseamos cada uno de nosotros. En 1 Tesalonicenses nos dice 4:16, 17. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, yo de verdad los invito, amada iglesia, a que estemos preparándonos, reconociendo al Ministerio Quíntuple, Ministerios Ebenecer de Guatemala y a nivel internacional. Todo Ministerio Ebenecer estamos preparándonos. Y yo sé que el cuerpo de Cristo, de manera general, sabemos que hay muchas iglesias de sana doctrina que también están en la búsqueda de esa condición de llegar a la estatura, porque sabemos que pronto viene el Señor Jesucristo, pero realmente aquí el Señor lo que te dice, lo que está invitándote es que tengamos cuidado y que nosotros estemos preparándonos para ese acontecimiento glorioso. Dios viene pronto y Él lo que está haciendo es que no caigamos en un espíritu de error, que no caigamos en apostasía, que no caigamos en las condiciones de esas
condiciones de espigar en otros campos, sino realmente que estemos en la búsqueda del Señor y estando dentro del ministerio, las enseñanzas que tenemos, el Señor nos está instruyendo y nos está equipando a través del ministerio. Entonces, el mensaje de Cristo es que Él viene pronto por su iglesia y en cualquier momento Él puede venir por su iglesia, por su amada. Yo solo te invito a que estemos buscando. Si no faltó a la cita para dar su vida, créelo, amado hermano, tampoco lo hará para su boda. Así que Él pronto vendrá por su iglesia. Y yo estoy gozoso por ello, porque sé que pronto estaremos cara a cara delante del Señor. Así es que, amado hermano, yo cierro esta enseñanza con la bendición que el Señor tiene para su iglesia. Y oremos, demos gracias por esto. Amado Señor, yo te doy gracias por este tiempo maravilloso que me has permitido trasladar este mensaje a tu amada, a tu iglesia. Y yo te agradezco, Señor, el que tú hayas permitido estos tiempos, Señor. Y, Señor, sabemos que esta palabra va con toda la bendición que tú tienes para tu iglesia. Esperando ese momento glorioso del arrebatamiento, esa parucía de la venida del Señor Jesucristo. Y en el nombre de Jesús te doy gracias, te damos gracias. Gracias, amado Padre Celestial, gracias, amado Señor Jesucristo y amado Espíritu Santo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga y el Señor les guarde en todo tiempo, amada iglesia. Amén. El Señor les guarde. En breves instantes, regresamos con el retiro virtual de Ministerios Ebenecer.